Perfecto. Bienvenidos a todos y todos. ¿Sí me escuchó? Me parece que estoy hablando. Sí, sí se escucha. Ah, perfectísimo. Muchas gracias. Bueno, no, la clase pasada estuvimos viendo algunos aspectos sobre la Corte Interamericana. Vimos la parte subjetiva, la parte sustantiva, mejor dicho, en donde vemos toda la estructura y todo lo que corresponde a esta Corte. Cabe señalar que es muy importante para nosotros porque gracias a este órgano internacional nos permite tener una perspectiva, unos criterios relevantes o trascendentes en toda América Latina. Porque no solamente, bueno, si bien nos ha afectado en algunas ocasiones en nuestro ordenamiento jurídico, también lo ha hecho en otros estados y sobre todo ha impuesto cambios radicales en algunos, incluso en constituciones de América Latina. Eh, esta situación de protección de derechos humanos ha venido a dar una revolución muy importante en cuanto a la forma de ver a las personas. Ya no son objeto de estudio respecto a un ordenamiento, el cumplimiento del mismo o castigo. No sé si se han fijado que anteriormente, bueno, existen todavía algunos aspectos que se han estado generando, bueno, que todavía siguen utilizándose, en donde está el famoso premio y castigo. Si tú cumples con la norma, pues se te va a premiar con la no sanción. Bueno, en algunas ocasiones sí te dan algún tipo de premio o algún tipo de incentivo. Pero en cambio, si hay una omisión de nuestra parte respecto a alguna norma, esa norma bueno, esa situación nos va a implicar algún tipo de castigo. Gracias a esta Corte Internacional, bueno, Corte Interamericana y la Corte Internacional de Justicia, han cambiado el aspecto en donde no es ni blanco ni negro, sino existen ciertos tonos grises que implican una justicia más especializada, por decirlo de una manera, más, más específica respecto al respeto de los derechos humanos. No solamente es decir si cumplió o no cumplió, sino que también va a vigilar de que no se vuelva a suscitar esta situación. E incluso los estados con reiteración de estas faltas pueden en algún momento dado ser excluidos de ciertas organizaciones internacionales. Ahorita no lo han hecho porque, por cuestiones diplomáticas, salvo que el propio Estado determine a través de una denuncia la salida de, de ser miembro de este tipo de organizaciones. Quitando eso, es muy difícil, pero el escaparate internacional es bien habido y sobre todo muy bien comunicado por todos sus miembros y sobre todo sabemos o se sabe quiénes son los que cumplen y no cumplen y sobre todo tienen así como que esa alerta, esa banderita de alerta para aquellos países que quieran tener algún tipo de interacción entre este tipo de países. Entonces, esos focos, bueno, en la Corte Internacional o la Corte Interamericana de Derechos Humanos han implementado en los ordenamientos jurídicos internos de cada estado han aportado algo, nos han apoyado en cuanto a que no solo, repito, no solamente se respeten las garantías individuales como pasó mucho tiempo con México, sino que también era interpretar los derechos humanos, cuál es el alcance de estos derechos humanos y sobre todo enseñarnos a nosotros como Estado a saber utilizar los derechos humanos. ¿No? Así como supuestamente defendemos los derechos humanos de aquí, de los mexicanos, pues en ocasiones no se ha sabido bien a bien cumplir con esas obligaciones. Y sobre todo, no ha habido una buena información por parte de las autoridades administrativas para poder implementar ciertos aspectos en esta materia. No sé si han visto el caso de los niños con cáncer,
porque lamentablemente pues no han tenido la posibilidad de obtener sus medicamentos. Para eso existen este tipo de medios en donde obligan a las autoridades a que cumplan. O sea, no, vamos, el hecho de que exista algún tipo de vicisitud o una condición respecto a la adquisición de estos productos, de estos bienes que forman parte de la canasta del Estado respecto a la salud, al sector salud, no hemos sabido, o la mayoría de nosotros no hemos podido saber cómo implementar estos instrumentos. Y esto ha ocasionado pues que haya este tipo de conflictos. Hoy en la mañana hubo esa situación en el aeropuerto internacional, no sé si vieron las noticias, y es precisamente por la desesperación de estas personas de no poder tener estos medicamentos. Pudiesen llegar a la Corte Internacional o a la Corte Interamericana, sin embargo, por los tiempos y por si bien existen medidas cautelares para la protección de estos derechos, la verdad es que cuando llegaran esos casos a las cortes, pues simple y sencillamente se verán afectados por el tiempo. O sea, el promedio ahorita lo vamos a ver, pero es casi 2 años para que se haga una sentencia resolutora por esta corte o de cualquiera de las dos cortes, internacional o interamericana. Entonces, es muy complicado llegar a buen término respecto ante la Corte Interamericana. Por eso esos criterios, cuando se adhieren a nuestro ordenamiento jurídico, eh, mejoró un poquito más en los tiempos y sobre todo permite que estas situaciones se puedan litigar a través de amparo, y los amparos son un poco más rápidos respecto a que fuera la Corte Internacional o la Corte Interamericana para que resuelvan al respecto. Entonces, gracias a este tipo de instituciones, se ha hecho un poquito más expedita el juzgar por parte de nuestros tribunales aquí en México, y sobre todo le dio una gama bastante amplia en cuanto al tipo de violaciones que hace las autoridades, tanto administrativas como legislativas, e incluso las judiciales. Por eso tenemos el amparo casación. Bueno, dentro de todo esto que les acabo de mencionar, forma parte a través de ciertos casos que se dan ante la Corte. Ya ven que tenemos ciertas actividades por esta Corte Interamericana, que es lo contencioso, y vamos a ver lo que son las medidas provisionales y también las consultas que se le hacen a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En primer término, la función contenciosa va a determinar la Corte Interamericana si un Estado ha incurrido en responsabilidad internacional por la violación de alguno de los derechos consagrados en la Convención Americana y en otros tratados de derechos humanos. No solamente se va a abocar a lo que es la Convención Americana de los Derechos Humanos, sino que también todos aquellos protocolos, acuerdos, convenciones o tratados en donde forme parte los miembros de la OEA, van a ser fuente importante para la Corte Interamericana para el cumplimiento de dichos acuerdos, cuando se traten exclusivamente de derechos humanos. Por ejemplo, cuando se trate de violencia contra las mujeres en razón de género, hay un protocolo, está el de Belén du Pará, en donde si por alguna razón en México, desgraciadamente se ha visto envuelto en algunas situaciones de violencia contra las mujeres, las organizaciones internacionales, bueno, las organizaciones sociales aquí en México pueden ir a la Corte Interamericana para poder emitir un tipo de castigo al Estado que ha incumplido con sus obligaciones de mantener la paz y sobre todo que haya justicia en aquellos casos en donde desgraciadamente han fallecido muchas mujeres. Es impresionante cómo, bueno, no solamente aquí en México, sino en toda América Latina ha tenido esa situación o esa característica lamentable respecto a la violencia contra ustedes, contra las mujeres. Y
vamos, tiene que haber algo para que empiece a echarse a andar el sistema jurídico. Ya se están haciendo algunas cosas, pero creo que faltaría que algún criterio de la Corte Interamericana o de la Corte Internacional haga, vamos, haga un cimiento respecto a un criterio en particular para que se haga ya la modificación general en todos los países miembros de la OEA. Aquí sí se han hecho unos cambios, pero la verdad es que al momento de que se publica la ley o las modificaciones de las leyes en esta materia, a que se haga de manera real o de manera práctica, pues la verdad es que no ha sucedido como uno esperaría. Y sí se requiere de este tipo de mecanismos jurisdiccionales internacionales para poder darle, por decirlo de una manera un poco burda, dar el manotazo en la mesa y sentar alguna base respecto a que ya no se siga dando este tipo de situaciones. Asimismo, a través de esta vía, la Corte realiza la supervisión de cumplimiento de sentencia. No solamente va a determinarla, sino que también va a verificar que se cumpla. Eso lo vamos a ver también un poquito más adelante, pero el objetivo de que la Corte revise o supervise que se cumplan estas sentencias es para darle ese elemento coactivo o que se le dé como tal esa formalidad obligatoria respecto a la sentencia que emita la Corte. Recuerden que muchas de las acciones de manera internacional, como son los medios de solución de conflictos de manera directa o diplomática, pues son hasta cierto punto como sugerencias o son, vamos, no son obligatorios como tal. Esa característica o esa garantía que tiene la Corte Interamericana es de que no va a dejar ninguna sentencia suelta hasta en tanto no haya un cumplimiento real y verificable del Estado que incumplió o que se está obligado a cumplir con la sentencia. Así también existen lo que son las medidas provisionales. Estas medidas son dictadas por la Corte en casos de extrema gravedad y urgencia y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas. Esta, si bien se ve muy padre, de hecho es como si fuera, no sé si se acuerdan en materia de amparo, la apariencia del buen derecho y sobre todo las medidas cautelares que se implementan para que la autoridad o la persona moral que tenga facultades en materia, bueno, que tenga características de autoridad, dejen de realizar aquellos actos que son violatorios a los derechos humanos. Esto es dejar las cosas, perdón, las cosas de una manera homeostática hasta en tanto no se verifique que efectivamente se está violentando dichos derechos. Si se fijan, es lo mismo en materia de amparo actualmente con referencia a lo que se suscita en la Corte Interamericana. Se hace como un copiado, pero de manera interna, y eso ha ayudado muchísimo al cumplimiento de ciertas acciones que son protectoras de derechos humanos. Pero tiene que haber estas características, es decir, que sea de extrema gravedad, urgente o que haya un daño irreparable de las personas que lo están, que están asumiendo dicho daño. Tienen que ser comprobables prima fase, es decir, tienen que ser realmente verificables para que se puedan otorgar estas medidas provisionales. Y la verdad es que cuando pasa esto, por ejemplo, aquí en materia de amparo, cuando existe la privación ilegal de la libertad por parte de una autoridad, pues el concepto como tal, si tuviéramos que comprobar que efectivamente hay una privación de la libertad, pues nunca lo lograríamos con la Corte Interamericana. Aquí en México, al momento de que alguien establece que hay una privación ilegal de la libertad, se echan a andar los mecanismos o de alerta para atender que esta persona sea puesta en libertad de manera inmediata. Y viene que sí se hace la alerta, se hace la circular y se revisan todos los lugares en donde posiblemente una autoridad
pueda privar de la libertad de una persona. Se hace la ficha, por decirlo de una manera, en donde se da la alerta y tienen que verificarse. Esto no se hace en la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque es demasiado formal, es demasiado, si bien es, vamos, tiene que ser demasiado obvio, perdón, es para que se pueda verificar esta situación. ¿Cómo pasa? Pues a través de una rebelión, perdón, o a través de algún acto de una autoridad que deje, por ejemplo, un toque de queda en donde sea constante la violación de derechos humanos. El hecho de que haya un toque de queda tampoco no implica que haya una violación de derechos humanos, hay una garantía de protección. Vamos, es absurdo, pero así está establecido en nuestra Constitución, en el artículo 29, en donde la suspensión de garantías individuales y derechos humanos está supeditada a que se vaya un peligro mayor a los que pueda perjudicar alguno de los derechos humanos. La verdad es que tendría que ser algo así o algo extravagantemente relevante y demasiado obvio que haya una violación generalizada de derechos humanos por parte de una autoridad para que se hagan estas medidas provisionales. La verdad es que, repito, es muy complicado atenderlo, pero sí se puede obtener a través de esta Corte Interamericana. Cuando se trata de una función consultiva, la Corte lo que va a hacer es, se le va a presentar alguna opinión o vamos, un escrito en donde haga una especie de investigación respecto de las normas internas. Bueno, son dos tipos de consulta que se le pueden hacer. El primero de ellos es la compatibilidad de las normas internas con la convención. Puede ser de que se le haga una consulta respecto de un derecho en particular que a lo mejor pueda contravenir el derecho que se encuentra en el Estado miembro, o bien sea menos restrictivo que la que señala la convención. Entonces, presentan este escrito y la Corte Interamericana lo que va a hacer es revisarlo y hacer una determinación al respecto. Y la otra es la interpretación de la convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos de los estados americanos. Eso también es muy complicado porque si les dijeran, si pidieran una interpretación a la Corte respecto de hasta qué momento se puede determinar que existe una protección de la vida del ser humano para que no se pueda realizar o no lo que conocemos como la interrupción del embarazo, pues estaríamos metiéndolo en camisa de 11 varas. Y de hecho, no lo han podido solucionar si ni siquiera nosotros con nuestra Suprema Corte ha decidido que en riesgo, vamos, en materia general, ese tema en particular no se puede señalar. Ahí sí ya habla sobre la soberanía de cada uno de los estados y cada uno de los estados puede determinar hasta cuándo es la protección de los derechos humanos. Y eso también se le ha preguntado a la Corte Interamericana y ha respondido exactamente lo mismo. De hecho, cada estado, cada país miembro de la OEA debe determinar cuál es la función de esa interpretación sobre el derecho a la vida, que hasta dónde se puede determinar como vida para o protegerlo desde el momento de la concepción o hasta ciertos meses de avanzado el embarazo. Entonces, ese es un ejemplo, pero ha habido otros casos en donde a lo mejor por cuestiones de interpretación y sobre todo bueno, interpretación de lenguaje o de idioma, a lo mejor no está tan claro para algunos países, sobre todo cuando su lengua originaria no es la española, sino es de ya sea francés, holandés o en su caso inglés. Como ya les había comentado, algunas convenciones hacen traducciones de lenguajes más importantes. Ya teníamos el francés y el inglés, pero cuando se trata, por ejemplo, de los miembros de la OEA, pues la gran mayoría de ellos tiene, vamos, su lenguaje original o el que se utiliza cotidianamente, pues es el español. E incluso el propio español tiene tantas variantes en donde incluso una palabra puede significar para unos una cosa y para otros otra, al grado de que puede haber cierta confusión.
No sabré darles ahorita un ejemplo, pero puede haber un momento dado de la interpretación de la convención que a lo mejor implica algo más allá. Lo que les decía sobre, ya tengo un ejemplo, el de igualdad. Para nosotros, igualdad es igualdad en condiciones y en muchas ocasiones ese concepto de igualdad implica alguna desigualdad dentro de los desiguales. No sé si han visto esa teoría, en donde a lo mejor una persona que tenga suficientes recursos para poder llevar a cabo algún proceso, a la contraparte a lo mejor no tiene ningún recurso para poder defenderse y se está poniendo en igualdad de situación alguien que es desigual respecto a ese caso en particular. Entonces, se habla aquí en México de equidad, es decir, que que en las mismas condiciones de uno va a tener las mismas condiciones del otro para poderse imponer algún tipo de justicia. Entonces, esa situación a lo mejor para nosotros es muy claro, pero para otras personas o en otros países no lo es tanto. Por lo tanto, se tiene que hacer una interpretación y para eso está la Corte Interamericana. Híjole, no fue muy pequeño. En cuanto a la supervisión del cumplimiento de sentencias, bueno, la vamos a definir aquí. La supervisión del cumplimiento de la resolución de la Corte implica, en primer término, que ésta solicite información al Estado sobre la actividad desarrollada para los efectos de dicho cumplimiento en el plazo otorgado por la Corte, así como recabar las observaciones de la Comisión y de las víctimas o sus representantes. ¿Qué quiere decir esto? Como ya les había comentado, la Corte emite alguna sentencia, pero para tener ese perifolleo, por decirlo, si me permiten la palabra, esa estructura o esa cubierta que garantiza los derechos humanos, la Corte Interamericana lo que va a hacer es ir revisando que se vaya cumpliendo todo lo que los efectos de la resolución que hayan emitido. Es decir, sí, dice que debe de dejarse de realizar ciertos actos, entonces la Corte va a revisar y va a pedir informes ya sea al Estado o incluso a las víctimas, las va a llamar, les va a decir si cumplió o no cumplió el Estado. Si no cumplió, entonces el Estado, la Corte va a ejercer otra vez sus facultades como autoridad jurisdiccional y va a obligar de nueva cuenta a que cumpla con esa actividad. Va a exigir al Estado castigado o responsable para que cumpla con ese requisito. Ya se les había mencionado hace algunas clases anteriores respecto al caso de Raya Pacheco y también el de Jorge Castañeda, en donde México había determinado que había cumplido o había dicho que ya había cumplido con la petición de la Corte Interamericana. Se le pide, en este caso, a los familiares de Raya Pacheco para que den su informe respecto a si se cumplió o no se cumplió. Ellos evidentemente le dicen que no se ha cumplido absolutamente y vuelve la Corte Interamericana a exigirle al Estado de que haga los cambios pertinentes en la Constitución, al grado de que a regañadientes cumple en su momento Felipe Calderón y hace los cambios pertinentes para que se haga la reforma de 2011. Pero tuvo que haber habido primero un cumplimiento, bueno, una observación por parte de la Corte Interamericana y debió recibir todos los informes, decir, ¿saben qué? Esto es lo que está pasando, o a lo mejor, quizás no siempre va a cumplir en cierto término o plazo, porque es demasiado grande a lo mejor lo que se tenga que hacer el Estado responsable para realizar esos cambios tan radicales. Puede ser de que les dé un plazo de 5 años y en esos 5 años se estén haciendo los cambios pertinentes. Puede haber esa situación. Aquí en México sí se le dio bastante tiempo al Estado mexicano para que lo realizara. No había cumplido hasta que como que aceleró un poquito el paso y logró hacerlo en el 2011. También respecto a disculpas públicas, en ocasiones
omite el Estado en hacer ese tipo de situaciones, no solamente aquí en México, ha pasado en Centroamérica y Sudamérica, en donde uno de los efectos de la sentencia corresponde a que deben de presentar disculpas públicas por parte del Estado a las personas víctimas u ofendidos, porque puede ser de que ya no estén aquellas personas que fueron víctimas del Estado, a lo mejor fueron desaparecidas indefinidamente, desgraciadamente, o bien por la edad fallecieron. Entonces, a los ofendidos o a los familiares de las víctimas se les tiene que presentar este tipo de disculpas. Y la Corte Interamericana revisa de que efectivamente, si entre los efectos implica también que haga una disculpa, el Estado gobernante, pues lo tiene que hacer. Y es muy imperativo ese tipo de situaciones porque implica, este, repito, el sometimiento del Estado respecto a lo que está señalando la Corte Interamericana y le exige a esos Estados miembros. Espérame, me faltaba. Sí, una vez que el tribunal cuenta con esa información, es decir, revisa, eh, pide información tanto del Estado como de las víctimas, puede apreciar si hubo cumplimiento de lo resuelto y también puede orientar las acciones del Estado. En ocasiones, pues el Estado puede decir, pues sí quiero cumplir, pero pues dime cómo le hago para cumplirlo, porque mi forma de actuar o mi sistema judicial o jurisdiccional es a lo mejor un poco más, no digo obsoleto, pero es muy diferente a lo que me estás pidiendo. Dime cómo le hago y con gusto lo voy a hacer. Puede ser que pase esto en algún Estado miembro. Y también para bueno, para por fin a cumplir la obligación y para determinar que efectivamente ya cumplió con la obligación, también tiene que presentar el caso o tiene que señalar que cumplió con el caso a través de la Asamblea General ¿cómo se llama? De la OEA respecto al cumplimiento de dichos casos. Asimismo, cuando se considere pertinente, el tribunal puede convocar al Estado o a los representantes de las víctimas a una audiencia para supervisar el cumplimiento de sus decisiones y escuchar el parecer de la comisión. También van a ver ahorita que la Comisión Interamericana no solamente tiene cuestiones administrativas, sino que también hace las veces de fiscal y o en este caso como la Fiscalía, imagínense la Fiscalía General del Estado, imagínenselo pero a nivel internacional o a nivel del continente americano. Ellos van a verificar que se hayan cumplido ciertos aspectos y sobre todo si por alguna razón están ya en un procedimiento contencioso, la comisión va a representar a las víctimas para que el Estado, en este caso responsable, cumpla con sus obligaciones. O bien se determine que efectivamente tiene esa responsabilidad dicho Estado. Ahora sí, ¿por qué la Corte realiza este mecanismo de supervisión? La implementación efectiva de las decisiones de la Corte es la pieza clave de una verdadera vigilancia, bueno, es lo que señala la propia Corte, y eficacia del sistema interamericano de los derechos humanos, sin el cual hace ilusorio, perdón, el propósito que determinó su establecimiento. Es decir, ¿para qué tendríamos una Corte Interamericana si no habría una obligación real? Entonces, para ello, la Corte ha considerado que el efectivo cumplimiento de sus decisiones es parte integrante del derecho de acceso a la justicia. Imagínense eso en México, eso estaría genial, porque todos los juzgados y todos los tribunales no solamente estarían obligados a emitir una sentencia, sino que verificar hasta el último momento que se haya cumplido. Nosotros, por desgracia, para poder llegar incluso a una inejecución de una sentencia, tenemos que decirles, tenemos que avisarle al juez o a los tribunales o a los magistrados porque no se ha cumplido. O sea, tenemos que pedirle que revise que efectivamente se haga. Esa es una cualidad que todavía no tenemos en nuestro país y estaría excelente porque como, vamos, ellos tienen la autoridad o pueden ejercer alguna medida de apremio
sería fascinante de que llevaran hasta sus últimas consecuencias dichos efectos. Pero lamentablemente no se hace aquí en México y pues, no sé, a lo mejor en las reformas que se den en materia del Poder Judicial, a lo mejor se pueda generar. ¿Ok? Por ello, la Corte ha considerado que, en este sentido, resulta necesario que existen mecanismos efectivos para ejecutar las decisiones de la Corte. Y una de ellas es precisamente la supervisión de todas sus sentencias. Todas tienen que llegar a una conclusión y ese es cerrar la carpeta del expediente. Eh, ¿Cuál es el periodo de sesiones de la Corte Interamericana? Fíjense, realmente es muy grande, pero no se da abasto. Imagínense que tiene que cumplir con la petición de por lo menos 30 estados, en este caso del continente americano. Y no solamente de eso, imagínense también de que en cada estado, si cada año surgiera a lo mejor uno o dos casos, pues ya van a ser 60 para la Corte Interamericana. Y esas 60 casos lo tienen que resolver 6 personas. Entonces, y sobre todo con un número reducido ¿cómo se llama?, de servidores, se puede decir servidores públicos internacionales, y también de 7 jueces. La verdad es que por eso es que es un poco lento la formación o la conformación de un expediente hasta el grado de que ya se dé la conclusión del mismo. En este caso, la Corte celebra cada año los periodos de sesiones que sean necesarios para su eficaz funcionamiento. Actualmente, el tribunal celebra 6 periodos ordinarios al año y 2 periodos extraordinarios. 6 periodos ordinarios quiere decir de que pueden ser un mes sí y un mes no, hasta llegar a los 6 meses, o bien son 6 meses a partir de primavera hasta otoño. Entonces, se van intercalando y pueden ser el primer periodo, un mes completo, o bien 2 semanas. El chiste es de que eso dependerá muchísimo del calendario que tengan y sobre todo del número de trabajo que tengan o del número de casos que tengan en revisión. También, ¿qué va a hacer durante estos periodos la Corte? Así como tenemos nuestra Corte, Suprema Corte de Justicia, que ellos trabajan cada semana, generalmente son 3 días porque tienen también las salas, la sala 1 y 2 de la Corte, bueno, la Corte en general. Así también tiene ciertos periodos porque también tienen algunos aspectos que resolver durante esos 6 periodos ordinarios. Entre ellos está las audiencias, o también puede ser, bueno, las audiencias son un poquito largas. Por ejemplo, en un día pueden llevarse solamente para un solo caso todo el día por una audiencia a lo mejor de peritos, de testimonios, o bien como todo es oral, al momento de hacer la transcripción, pues se tardaría un poquito más. Entonces, imagínense todo lo que tienen que hacer en estos 6 periodos. Y sobre todo, porque los jueces no tienen residencia interna o no tienen una residencia en San José de Costa Rica, sino que llegan, hacen todo lo que tienen que hacer en ese periodo y se regresan a su estado. En algunas ocasiones, pues los jueces se quedan ahí en San José para seguir con los trámites pertinentes. Pero, repito, son muchísimos los casos que tienen al año. Por eso se tardan un poco más de lo habitual. Y por eso es que se ha hecho los cambios pertinentes en cada uno de los órganos internos de cada estado o cada estado miembro de la OEA para que logren el objetivo de simplificar un poco más la justicia y sobre todo que sea un poco más expedita. ¿Ok? Asimismo, la Corte considera diversos trámites en los asuntos pertinentes ante ella y analiza los distintos informes presentados por la Comisión Interamericana. No solamente va a revisar lo de los casos, sino que también recuerden que como forma parte de lo que es la OEA, también tiene que revisar lo de las comisiones de esta organización y sobre todo lo que diga la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Aquí es donde
convergen estos dos organismos y va revisando aquellos casos que se consideren pertinentes. Vamos a ver un momento más que como tal, para que una persona como ustedes o como yo lleguen a la Corte Interamericana, tenemos que hacerlo a través de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Es decir, como si fuera la Fiscalía General de aquí del Estado o la Fiscalía del Estado de Aguascalientes. Nosotros presentamos nuestra denuncia y la Fiscalía se vuelve como que nos va a representar a nosotros ante el juez de lo penal. Así también en la Corte Interamericana nosotros no podemos ir directamente, sino tenemos que ir a través de la Comisión Interamericana, pero ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? El ejercicio de las funciones de la Corte Interamericana bueno, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Todos estamos bien? ¿Algún comentario? Bueno, si no hay comentarios, pues... Todo claro, profesor. Perfecto, muchas gracias, José. Ok. El ejercicio de las funciones de la Corte Interamericana en su periodo de sesiones comprenden procesos caracterizados por una importante y dinámica participación de las partes involucradas. Imagínense, bueno, tienen que empatar agendas el Estado responsable, la víctima y los jueces. Un juez que a lo mejor es de Brasil, que tenga un caso de México, tiene que agendar en un tiempo determinado cuándo va a ser la audiencia en donde llega el Estado mexicano, la víctima y este juez brasileño llegan a Costa Rica y se presenta. Porque también tienen que hacerse las audiencias allá. Entonces, si nosotros, bueno, vamos, si uno como persona le es complicado a veces hacer una coordinación de una reunión con varias personas porque simple y sencillamente cada una tiene diversas actividades. Ahora imagínense una situación así de manera internacional. Es muy complicado, por lo tanto, en un solo día pueden llevarse a cabo una audiencia completa de un caso en particular. Y eso implica también de que el día siguiente el juez tiene que hacer lo mismo y el día siguiente también lo tiene que hacer y así sucesivamente para todos los casos que hay. Por eso es un tanto dinámico. De hecho, por eso también los casos se vuelven orales. Una vez, bueno, es mixto. Es primero la presentación del escrito y posteriormente la audiencia que es de manera oral para que sea más rápido, más dinámico y sobre todo para que se desahoguen todas las pruebas todas las pruebas del caso en un solo día. Entonces, si no se da o no se desenvuelve todo en ese día, se va a hacer complicado para el propio caso. Y también, dicha participación es crucial en los términos de efectividad de las medidas y obligaciones ordenadas desde el tribunal y marca la pauta sobre la marcha y duración de los procesos. Lo que decía, si por alguna razón se difiere una audiencia, cuando se difiere dicha audiencia, pues no va a ser al día siguiente, va a ser hasta dentro de 2 meses, hasta dentro de 4 meses, cuando tengan otra vez abierta la agenda dicho juez que es proyectista. Entonces, híjole, por eso repito, es importante de que haya esa conjunción y esa coordinación, aunque en ocasiones no se pueda dar. Otra vez, me quedó muy pequeño, perdón. Rápido. Bueno, así como tienen sus periodos ordinarios, en ocasiones la Corte Interamericana, perdón, hace ciertos periodos extraordinarios, pero fuera de su sede. ¿Por qué? Pues no puedo llamarlo como campaña, pero es como una promoción entre los estados miembros de la OEA para que se sientan identificados con esta Corte Interamericana. Entonces, en ocasiones, cuando son casos en particular, bueno, que no corresponden, vamos, si es un caso de México, pues se van a Salvador o se van a Brasil para que en esos lugares se desarrolle la audiencia pertinente a dicho caso. ¿Para qué? Para que la gente o los ciudadanos que quieran
pueden ir a ese periodo extraordinario y observar cómo es que actúa la Corte Interamericana. Lo que hacen es, repito, es como una especie de promoción. Se visualiza en todos los Estados miembros para que en algún momento dado se vea la certeza y la seguridad para estos miembros de que se va a cumplir a cabalidad con la norma que lo regula. Entonces, es una promoción como tal y, bueno, es una promoción, pero siguen cumpliendo con sus objetivos, que es el generar las audiencias, el desarrollarlas y sobre todo el emitir sentencias. Solamente que en lugar de hacerlo en Costa Rica, lo hacen en otra entidad. Por ejemplo, el último caso que se dio la sesión extraordinaria fue en Salvador hace pues ya casi 3 años, el 31 de agosto del año 2000, perdón, 2018. A ver, quedó pequeño. ¿Qué son las audiencias públicas sobre casos contenciosos? Miren, cuando existe ya un caso en particular que es contencioso, es decir, que hay una fricción entre una víctima o de una persona por considerar que hubo una violación de derechos humanos y los estados y un estado responsable, eh, cuando ya se presentó el caso y ya está ante en la Corte Interamericana, se fija una audiencia. Esa audiencia este, va a culminar con una sentencia. Señala aquí en la diapositiva. En el marco de la competencia contenciosa del tribunal, el proceso de elaboración de una sentencia comprende varias etapas que combinan la naturaleza escrita y oral, como yo les había comentado. La segunda parte, esencialmente oral, se expresa en la audiencia pública, que es ya cuando la parte álgida del procedimiento ante la Corte Interamericana. Pero todo esto empieza con un escrito. El escrito presentado por esta quejosa presenta todas sus pruebas. Ahorita lo vamos a ver cómo está la estructura, pero después de eso, todo lo demás va a ser oral. Y en lo particular hay una audiencia que sería como para nosotros la audiencia constitucional, en donde ahí es donde se expresan o se desahogan las pruebas necesarias para ya sea de la suspensión definitiva de un acto de alguna autoridad. Así también nosotros, cuando se hace la audiencia pública de la Corte Interamericana, lo que va a pasar es de que prácticamente con ella se va a concluir con el caso en particular. Eh, em, Suele durar aproximadamente un día y medio, o sea, vamos, repito, vamos, es muy complicado, es muy exigente este tipo de audiencias y la comisión expone los fundamentos de la presentación del caso. Aquí, como ya les había señalado, la comisión hace las veces de fiscal y va a exponerle a la corte, o en este caso a los jueces del tribunal, de la Corte Interamericana, va a exponer cuál es el caso y por qué se está llevando a cabo ese caso ante la Corte y de cualquier otro asunto que considere relevante para la resolución del mismo. Va a presentar el caso, va a presentar las pruebas y al final se van a hacer una serie de alegatos. A continuación, los jueces del tribunal escuchan a los peritos, testigos y presuntas víctimas convocados mediante resolución, quienes son interrogados por las partes. Solamente la comisión va a hacer respecto a los peritos y, de ser el caso, por los jueces seguidamente. La presidencia concede la palabra a la presunta víctima. Haz de cuenta, una vez que concluyen con el desahogo de todas las pruebas, se hace la presentación por parte de la víctima o ofendido. Recuerden que puede ser de que pues ya no esté la víctima por fallecimiento. Entonces, el ofendido o sus representantes van ante la corte y posteriormente el estado demandado va a exponer sus alegatos sobre el fondo del caso. Van a señalar por qué se les debe la parte afectada, por qué se les debe esos derechos humanos, por qué se le violentaron los derechos humanos, y el Estado va a señalar por qué no es cierto o por qué va a defenderse respecto a que no ha violentado ningún derecho humano.
va a haber una posibilidad de una réplica y una dúplica, y concluidos los alegatos, la comisión presenta sus observaciones finales. Puede ser de que la comisión, así como pues, vamos, hace las veces de fiscal, puede ser de que una vez desahogadas las pruebas, pueda determinar de que pues no hubo ninguna violación de derechos humanos y de por desierto dicho caso. Puede ser, en ocasiones pasa, pero son muy pocas porque para que llegue a esta situación, la comisión ya debió haber revisado el caso en concreto y sobre todo debe tener los elementos para seguir con este caso. Pero se presentan las observaciones finales como una especie de alegato final por esta autoridad y luego del cual tiene lugar las preguntas finales que realizarán los jueces a las partes. Una vez que se hacen los alegatos, en ocasiones son un poquito más hostigantes, temo decirles, hacia la autoridad responsable. Empiezan a hacer preguntas, los jueces revisan esta situación y si hay alguna contrariedad o alguna duda, vuelven a preguntar y si por alguna razón no responde o no tiene los elementos, es en particular en contra de esta autoridad para que pues al final termine siendo responsable. Pero repito, cuando llegamos a esta situación es porque realmente hubo una situación bastante grave por parte del Estado en donde ya la Corte ya tiene visualizada una, no digo que haya esté prejuzgado, pero si no hay elementos que determinen lo contrario, generalmente es porque ya se determinó de que es responsable el Estado. Ya con todos los elementos y ya cuando ya se tiene incluso las observaciones finales de la comisión, es porque ya hay elementos para sancionar al Estado por esa situación. Y también existe una audiencia que sería, ahora sí, como le llamaba, sobre medidas provisionales, que es la audiencia constitucional, en donde se determina si se da la suspensión definitiva o no a una persona por algún acto de la autoridad que es violatoria a los derechos humanos. Dice que en una audiencia sobre medidas provisionales, los representantes de los beneficiarios y la Comisión Interamericana tienen la oportunidad de evidenciar, de ser el caso, la subsistencia de las situaciones que determinaron la adopción de medidas provisionales, mientras que el Estado debe presentar información sobre las medidas adoptadas con la finalidad de superar esa situación de externa gravedad, urgencia e irreparabilidad del daño y, en el mejor de los casos, demostrar que tales circunstancias han dejado de verificarse en los hechos. Cuando llega esta situación ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, es porque existe una situación grave y que puede ser de que sea irreparable. Lo que les decía del toque de queda, puede ser de que en un plazo determinado y que todavía no ha concluido, se estén violentando de manera cotidiana los derechos humanos. Se presenta ante la comisión lo pide en extrema urgencia a la Corte para que haga llamar al Estado y determine si, vamos, eh, se toma una medida provisional, y se le ordena al Estado y el Estado está obligado a parar esa situación. Y posteriormente se da esta audiencia en donde va a determinar la comisión si se cumplió o no se cumplió con esta medida y el Estado va a determinar, bueno, el Estado responsable va a decir, no, es que fíjense, desde que me dijeron, no ha habido nada y hasta llevan fotografías, videos, en donde se demuestra, bueno, tratan de demostrar de que ya no hay violencia en ese lugar. La verdad es que si bien presentan esa situación, en ocasiones la propia comisión a través de las vías de comunicación, ya sea de internet o cualquier tipo de otra información, puede demostrar fácilmente de que continúa o no esa situación en dicho estado. Entonces, se presenta y al final, bueno, se hace otra vez una audiencia, esa audiencia se hacen los alegatos respectivos y
tanto la comisión o los representantes o ya sea del Estado o de los beneficiarios, según sea el caso, pueden presentar como sus observaciones o alegatos finales y posteriormente la Corte Interamericana lo que va a realizar es de nueva cuenta un cuestionamiento a las partes y posteriormente va a hacer una determinación sobre las medidas provisionales o no. En este caso, puede determinar de que continúen o se hagan efectivas hasta que termine el caso, o bien puede determinar de que, como no hubo ninguna situación, pues no se le obliga nada al Estado responsable. Cabe destacar que en el contexto de dichas audiencias pueden ser públicas o privadas. El tribunal puede tener el ánimo, por lo señalado, como conciliador. En esta medida no se limita a tomar nota de la información presentada de las partes, sino que bajo los principios de la inspiración de la Corte de Derechos Humanos, entre otras medidas, sugiere alguna alternativa de solución. Cuando supuestamente existe este conflicto y ya llegamos a esta instancia, todavía la Corte Interamericana tiene la posibilidad de señalar algún tipo de solución a través de una conciliación. Obviamente ya cambiamos, volvemos a la parte de conciliación directa, bueno, de solución de conflictos de forma directa, como son los diplomáticos, pero la Corte puede decir a una de las partes, oye, es que yo ya estoy viendo de que no, vamos, no hay de otra que juzgarte de esta manera. Evitémonos ese conflicto o vamos, hagámoslo un poquito más simplificado y cumple con tus obligaciones, ya sea como autoridad o bien señalar de que ya no siga esta situación por parte de la quejosa. ¿Por qué? Porque al final de cuentas va a ser muy tedioso, muy complicado el caso y en ocasiones es muy costoso. Repito, si es en Costa Rica, pues no hay tanto problema, a lo mejor de México, que lleguen las partes hasta aquí a Costa Rica, pero imagínense en Argentina o en Chile o en Brasil, en donde pues el trayecto es un poquito más largo, entonces, y costoso. Entonces, para que lleguen estas partes hasta este lugar, pues la verdad es que es preferible, repito, un mal acuerdo que un buen juicio. Y para eso la Corte Interamericana en ocasiones presenta o señala este tipo de situaciones. Repito, puede señalar algunas alternativas de solución y llama la atención frente al incumplimiento marcado por la falta de voluntad y promueve planteamientos de cronograma de cumplimiento de trabajo entre todos los involucrados e incluso pone a disposición sus instalaciones y toma cualquier medida que considere conveniente para coadyuvar con el proceso. ¿Qué es lo que va a pasar? Si por alguna razón quieren solucionar su conflicto en ese momento de manera externa, o sea, no contenciosa, se toman la posibilidad de que, bueno, tienen un apartado o tienen como una zona en la Corte Interamericana para que las personas resuelvan su conflicto ahí mismo en la Corte y e incluso va a dar todas las facilidades necesarias para que se pueda realizar dicha solución. También forma parte como solución de conflictos de manera pacífica entre el Estado y, bueno, puede ser entre los estados o puede ser ante una persona. Generalmente siempre han sido personas en contra del Estado y cuando se trata entre estados es muy complicado cuando se trata de derechos humanos porque existe una igualdad de soberanía entre los mismos. Por lo tanto, generalmente un Estado no va a, ¿cómo lo puedo decir? A quejarse de otro Estado porque lo más probable es que ese otro Estado se queje del mismo Estado por esa situación. Entonces, va a ser el cuento de nunca acabar. Por ello, en la gran mayoría de los casos que se suscitan en la Corte Interamericana es entre un particular a través de la Comisión Interamericana
respecto a, o en contra de un Estado que incumplió, mejor dicho, con sus deberes como autoridad. ¿Ok? Eh, ¿Qué son las audiencias sobre supervisión de cumplimiento de sentencia? Ya les había señalado de que el tribunal, la Corte Interamericana, va a revisar que se cumpla a cabalidad con lo señalado en la resolución, en la sentencia de un caso en particular. Entonces, cuando el tribunal lo considere pertinente, convocará al Estado y a los representantes de las víctimas a una audiencia para supervisar el cumplimiento de sus decisiones y en esta escucha el parecer de la comisión. En dicha audiencia, que suele durar alrededor de 2 horas, o sea, no es mucho, el Estado presenta los avances en el cumplimiento de las obligaciones ordenadas por el tribunal en la sentencia que se trate y los representantes de las víctimas y la Comisión Interamericana indican sus observaciones frente al estado de cumplimiento en cuestión. En este caso, bueno, las partes tienen también sus respectivas opciones de réplica y dúplica. Y finalmente, los jueces tienen la posibilidad de formular cuestionamientos a las partes. En este caso, cuando hay alguna una sentencia en donde el Estado tiene que cumplir con un pliego de la sentencia, los efectos de la misma, se van como palomeando y va presentando pruebas el Estado al respecto. Por ejemplo, las disculpas públicas a favor de Juan Pérez. Entonces, el Estado presenta las pruebas que efectivamente cumplió con esa situación. El pago de la indemnización por parte del Estado a favor de la víctima. Entonces, da el comprobante, puede ser cualquier cosa, una transferencia o algo que se considere pertinente para demostrar que efectivamente se hizo el pago y también se le da una palomita. Y así sucesivamente, cambios en las normas, puede ser el comprobante, puede ser el periódico oficial y lo van señalando, lo van palomeando. Y por el otro lado, la comisión y los representantes de la víctima o la propia víctima pueden señalar algunas observaciones, es decir, de que efectivamente me pagaron, pero me pagaron menos de lo que habíamos dicho o habíamos acordado. No se ha cambiado la norma. No, se me ofrecieron disculpas, pero fue de manera interna, o sea, no se hizo público. Y esas cosas que puedan señalarse como incumplimiento de la obligación por parte de la autoridad. Entonces, también puede decirlo la Comisión Interamericana, puede explicar, oigan, ¿saben qué? En efecto, lo que dice la víctima es de que, pues sí, hay fotografías, pero esas fotografías fueron de manera interna y no fue la prensa o no se hizo público como se señalaba en la sentencia. Por lo tanto, se puede determinar que hubo un incumplimiento de la sentencia. Y los jueces al final pueden decir, bueno, pueden preguntar en cualquier momento, pero pueden señalar o pueden solicitarle al Estado porque no ha cumplido con dicha sentencia. Y con base a lo que le señale, incluso la Corte puede señalar algunos elementos adicionales para que se pueda cumplir con la sentencia. Y o incluso puede haber una medida de premio importante al Estado en particular. Con el contexto de dicha audiencia, el tribunal tiene, al igual que las audiencias sobre medidas provisionales, un ánimo conciliador y en esa medida no se limita a tomar nota de la información presentada por las partes, sino que sugiere alguna alternativa de solución. Llama la atención también frente al incumplimiento marcados por la falta de voluntad, promueve el planteamiento de cronograma de cumplimiento, lo mismo que en el otro esquema de medidas provisionales. Si por alguna razón dice el Estado, ¿sabes qué? Es que no te puedo pagarte todo de tajo, bueno, sería muy, por ejemplo, para México no sería como justificación, pero puede ser que un Estado realmente no tenga suficiente dinero o económicamente no sea posible hacer algunos cambios en su infraestructura o incluso pagarle a la víctima y lo que va a suceder es de que el tribunal o en la Corte Interamericana puede sugerir algunos cambios en la sentencia o bien puede sugerir algún cumplimiento parcial
o por etapas o plazos determinados en donde puede estar solventando dicho pago. Eh, Repito, tiene que ser algo extremo porque en lo particular México no se le podría hacer eso porque tiene suficiente dinero como para poder solventar dichas situaciones. También cabe señalar que las sesiones de la Corte pueden acudir cualquier persona y puede ingresar a las audiencias del tribunal, salvo cuando éste se considere oportuno como privado. Ustedes, si por alguna razón van a Costa Rica, pueden ir a la Corte Interamericana y pueden, si está la Corte en sesión, ustedes pueden ir a la audiencia y pueden verificar con sus sentidos cómo es que se realiza la misma, cómo es que se lleva a la audiencia. Es muy tardada, pero es muy, bueno, es muy, muy, muy padre el hecho de que estén en ese lugar. A mí no me ha tocado ir, la verdad, pero conozco gente que ha ido y sí les ha gustado este tipo ¿cómo se llama? De audiencias y sobre todo la forma en que se lleva la justicia ante la Corte Interamericana es bastante padre. O sea, vamos, es muy, 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 muy interesante. También yo les recomiendo de que lean un poquito más al respecto y lo que les he comentado anteriormente, quizás a lo mejor ustedes lleguen a estar en la Corte Interamericana. Según yo, tienen así como unos apartados en su página de internet en donde quien quiera puede solicitar algún tipo de beca, bueno, ser becario en la Corte Interamericana o presentar su servicio social en la Corte Interamericana. No sé cómo podría ser, la verdad. No me he tomado esa libertad, pero si quieren lo revisamos o alguien que tenga alguna inquietud al respecto me puede decir e investigamos juntos. A lo mejor también me interesa a mí estar en esa situación. Quizás a ustedes les guste o tengan la idea que en un momento de su vida pues estén en la Corte Interamericana. ¿Quién puede decir que no, verdad? ¿Cómo se presenta un caso ante la Corte? En la Corte Interamericana. Siempre se me hace muy, muy pequeño el... Ahí está ya. De acuerdo con la Convención Americana, solo los estados parte y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte. En consecuencia, el tribunal no puede atender peticiones formuladas por individuos u organizaciones. Aquí me dan el traste todo lo que les acabo de decir, en teoría. Si por alguna razón nosotros queremos ir directamente a la Corte Interamericana y presentar nuestro escrito, lo más probable es que nos lo vayan a desechar. ¿Por qué? Porque nosotros no firmamos como tal, no somos entes soberanos que podemos ir ante la Corte Interamericana. Repito, aquí generalmente la petición es a través del Estado y generalmente también es a través de consultas. Pero para el caso que nos ocupa, los individuos u organizaciones que consideren que existe alguna situación violatoria de las disposiciones de la convención y desean acudir al sistema interamericano, lo único que tienen que hacer es, en lugar de irse a la Corte Interamericana, pues tienen que hacerlo ante la Comisión Interamericana, que es, repito, como nuestra fiscalía. Nosotros, nosotros no podemos ir ante el juez de lo penal para decirle, oigan, fíjese que me cometieron algún delito. No puede ser así porque no los van a escuchar. Tiene que ser ante el representante de la autoridad o en este caso del gobierno, eh, este, que es el que tiene, ¿cómo le llaman? La venganza pública respecto a ciertos casos, respecto a ciertas violaciones de derechos. Así también en materia internacional. Nosotros no podemos ir directamente a la Corte Interamericana porque nosotros no formamos parte como tal de la OEA, pero sí la comisión, y la comisión como es una autoridad administrativa que va a velar por el cumplimiento de los derechos humanos de los miembros de la OEA, entonces, por ende, al ser un acto administrativo,
puede de oficio intervenir, bueno, de oficio me refiero a, vamos, cualquier persona puede llegar con él y hacer el trámite administrativo para posteriormente llegar a la Corte Interamericana. Entonces, la única vía que puede ser competente para conocer dichas peticiones de cualquier persona, o sea, ustedes pueden ir ante la Corte Interamericana y, digo, en la Comisión Interamericana, o un grupo de personas pueden ir a la comisión y, y obtener justicia a través de ella. Repito, es como una fiscalía que va ante el juez, así también la comisión va ante la corte para solicitar este derecho, a estos derechos. ¿En qué momento la corte tiene competencia para conocer un caso sobre un estado en específico? Alguien que me ayude, por favor, ya se me está agotando la voz. Es nada más esta diapositiva. Yo creo que terminaríamos en la siguiente. ¿Sí? Yo le ayudo, profe. Ay, muchas gracias. ¿En qué momento la Corte tiene competencia para conocer un caso sobre un estado en específico? La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo de interpretación y aplicación de las disposiciones de la Convención que le sea sometido, siempre que los estados partes en el caso hayan reconocido una competencia contenciosa. Todo estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de la Convención Americana o en cualquier momento posterior declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho de la competencia de la Corte. Muchísimas gracias. Me salvaste un poquito en la garganta. Gracias, Alondra. Por nada, profe. Gracias. ¿Cuándo va a ser competente? Ya lo había señalado de manera parcial en las otras diapositivas. Es a través de cuando se trate de una interpretación u aplicación de la convención. Interpretación va a ser a través de la consulta por parte de los estados miembros de la OEA y la aplicación de las disposiciones de la convención a través de a través de lo contencioso. Cuando la comisión interamericana diga, ¿sabes qué? Corte Interamericana, resulta de ser de que una persona, Moisés Casarín, llegó conmigo y resulta de ser de que él dice que en México existen ciertas violaciones de derechos humanos, las que ustedes consideren. Entonces, y es de tal magnitud que no puede haber otra situación más que a ti, Corte Interamericana, te lo presento para que cumplas con la justicia de la Convención Interamericana. Todos los demás miembros parte, o entre ellos México, previamente se obligaron a cumplirlo y resulta ser de que no lo están haciendo. Y como no lo están haciendo, debe intervenir esta corte para impartir justicia. Eso es lo que trata de señalar este apartado de estas diapositivas. Ellos van a tratar de señalar de que aquí existe algo tan importante, tan trascendente, que no se puede dejar desapercibido dicha situación. Y sobre todo porque si manejáramos o véanlo en una manera internacional, o sea, no nada más aquí en el ordenamiento interno. Imagínense la situación en todos los estados, en todos los miembros de la OEA, que si por alguna razón dejaran de cumplir o dejara la Corte de emitir alguna resolución o alguna sentencia de un caso particular tan trascendente en un estado, va a implicar que los otros estados incumplan dicha acción. Es decir, si dicen que sobreseo porque no soy competente o no tengo esa atribución, lo que va a pasar es de que todos los demás estados van a estar vigilando de que, pues es que como eso para la Corte Interamericana no es violación, para mí es una interpretación directa de la convención y por lo tanto voy a incumplirlo o lo voy a hacer como, voy a cumplirlo así como lo hizo el otro estado, aunque realmente hubo una violación. Pero tiene que ser de tal trascendencia que si no se resuelve por parte de la Corte Interamericana, puede haber este tipo de conflictos.
pasa lo mismo de manera interna a través de la Suprema Corte de Justicia. Por eso tiene la facultad de atracción. Si se fijan, es un espejo grande y un espejito, en donde la Suprema Corte tiene esa facultad de atracción de aquellos casos que son tan trascendentes para el Estado mexicano que deben de verificarlo o debe de revisarlo. Así también acá, generalmente la Corte Interamericana deja que cada uno de los estados resuelva sus problemas. De hecho, para que puedan llegar ante la Corte Interamericana, primero tiene que resolverse de manera interna todos los recursos. Una vez que se agotan todos los recursos, pueden ir ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Pero cuando se trata de algo tan trascendente, no necesariamente no se tiene que llegar a cumplir con todos los recursos, sino se puede ir per saltum ante la Corte y pedirle a este miembro de la OEA que cese de sus violaciones de derechos humanos. Por eso, repito, es muy importante. Y si se fijan, en lo particular tenemos a la Suprema Corte y a nivel estados tenemos lo que es la Corte Interamericana. Bueno, si quieren, hasta aquí le dejamos. Creo que me quedé muy cortito en estas diapositivas. La vamos a concluir la siguiente clase. ¿Alguna duda, algún comentario al respecto? Ni una, maestro, gracias. Muchas gracias, Itzel. Entonces, si no tienen ningún comentario, nomás les recuerdo que hay que hacerlo de la actividad de la semana pasada. Ya subí lo que son las diapositivas, ustedes ya las tienen por WhatsApp, pero también ya se encuentran en la plataforma. Repito, son preguntitas muy sencillas. Ocupo por favor de que las estén subiendo para que yo pueda evaluarlos correctamente. Y no me han dicho aún nada, pero creo que la siguiente semana yo ya tengo que presentar la segunda propuesta de examen parcial y yo les estaría informando y también les voy a dar, como la vez pasada, una guía al respecto. ¿Sale? Entonces, si no tienen algún inconveniente, damos por concluida la clase del día de hoy. Les agradezco muchísimo su asistencia y sobre todo su paciencia, porque me imagino yo que de tanto